Vamos a pedir ayuda de lo divino para poder comenzar. Padre, te damos gracias por estos momentos que tú nos das. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté aquí con nosotros, Señor, que sea el que nos enseñe, el que ponga tu palabra en nosotros, Señor, que tu palabra no regrese vacía. Que seas tú, Señor, hazme a un lado, Padre, perdona mis pecados y dame conocimiento y de nuevo para enseñar lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por permitirnos llegar hasta aquí y que todo esto sea para tu honra y tu gloria, Señor, y para nuestra santificación. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, como les había dicho, vamos a empezar el día de hoy acerca del libre albedrío. Y este es un tema que probablemente cuando escuchamos hablar del libre albedrío podríamos pensar, bueno, es algo que es muy común, es muy conocido, es algo simple de entender, pero queremos darle ¿cómo se dice? Queremos acercarnos al tema o queremos enseñarlo de una manera un poco diferente en el sentido que vamos a profundizar en lo que es el libre albedrío. Vamos a hacer, como les había comentado, para algunos a lo mejor vamos a enseñar o vamos a conocer unos términos nuevos. Entonces, vamos a tratar de seguir el hilo del estudio porque a lo mejor va a ser un poquito pesado en el sentido de los términos y de lo que se va a hablar, ¿ok? Entonces, el capítulo como tal es este del libre albedrío, es el 9, y como ustedes ya habrán sabido o ustedes saben, el capítulo que hemos estado viendo o que terminamos fue el decreto de Dios, ¿verdad? Que ya lo habíamos visto por varios domingos o por varios meses. Con el pastor Javier estamos viendo la divina providencia, que es el capítulo 5, y con el hermano Jesús terminamos el de la caída del hombre, del pecado y su castigo, ¿verdad? Que es el 6. Entonces el 7, y digo para los que siguen la confesión o tienen su confesión, ustedes van a ver que el 7 es el pacto de Dios y el 8 es acerca de Cristo el mediador. Pero hablando con los pastores creímos que es mejor dar el 9, que es el del libre albedrío, porque va muy ligado a lo que hemos estado viendo, la providencia, el decreto, todas estas cosas que van muy ligadas. Obviamente ya cuando terminamos vamos a regresar y vamos a ver el pacto de Dios, de Cristo el mediador. No es que los vamos a omitir, sino que simplemente por cuestiones de que tenemos fresco todos estos conceptos y todas estas cosas que hemos venido viendo y que están muy relacionadas a lo que vamos a ver el día de hoy. Es por eso que se hizo esa decisión, ¿verdad? Nada más como aclaración. Muy bien. Entonces, como ya les dije, vamos a estudiar de manera más profunda el concepto de libre albedrío, y para esto esta clase va a ser como de introducción. Vamos a ver términos, vamos a preparar el terreno para poder después entrar en lo que la confesión nos dice y profundizar un poco más allá de lo que la confesión en sí misma dice. ¿Ok? Entonces, como aclaraciones, hermanos, para comenzar esto, vamos a usar palabras. Cuando yo esté hablando, o tal vez los hermanos próximamente, el hermano Jesús, el pastor Javier, el hermano Jonathan, van a seguir dando estos puntos. Cuando hablemos acerca de palabras como albedrío, como voluntad, como querer, desear, responsabilidad, todas esas palabras las vamos a usar como sinónimos. Okay, porque estamos hablando acerca del libre albedrío, la voluntad, todo eso, para que se pueda entender lo que se está hablando, de lo que se está diciendo, para que ustedes ya lo tengan en mente y que todo esto son palabras sinónimas o se van a usar en el empleo del estudio de manera como sinónimos. Okay, esa es la primera aclaración. Vamos a guiarnos, como ya les había mencionado, por lo que dice la confesión como tal, pero vamos a extendernos un poquito más. Y ustedes creo que ya lo han visto durante todos estos capítulos que hemos estado viendo anteriormente, siempre como que profundizamos un poco más o nos extendemos un poco más de lo que dice la confesión, ¿verdad? Y entonces los conceptos y las definiciones que voy a presentarles el día de hoy ya implican o ya tenemos que tener en cuenta conceptos e ideas que ya hemos aprendido. Ejemplo, providencia, decreto de Dios, voluntad, cosas así. Entonces, estos conceptos que traigo van a ser ya conceptos más amplios y es por eso que vamos a profundizar más
porque cuando ya se los muestre aquí, ya van a hacer uso de todos esos conceptos que hemos venido viendo, ¿ok? Para que ustedes hagan uso de eso y pueda ser un más fácil entendimiento de lo que se va a presentar el día de hoy, ¿ok? Entonces, esas son las aclaraciones para que ustedes puedan tenerlas presentes. Muy bien. Respecto al tema del libre albedrío, también quería, antes de comenzar como tal el tema, quería recomendarles, y a lo mejor muchos de ustedes o algunos de ustedes ya han leído estos libros, pero que vienen y que son relevantes y son importantes respecto a este tema del libre albedrío, ¿ok? Entonces, el primero que les quiero recomendar es de Martín Lutero. Ahora, voy a hacer una aclaración antes de seguir con esto. Cuando nosotros, y creo que esto ya lo saben ustedes como iglesia, pero no está de más aclararlo, cuando nosotros como iglesia mencionamos a algún pastor o a alguien que ha venido antes que nosotros, que ya murió, nosotros hacemos la aclaración que nosotros usamos o hacemos comentarios de algo que ellos hayan dicho o que hayan escrito, pero esto no quiere decir que los sigamos al 100%, ¿verdad? Son seres humanos. En algunas cosas están erróneas. Algunas cosas no estamos de acuerdo con ellos. Claro ejemplo en Martín Lutero, ¿verdad? Él creía en la transustanciación, como romanos católicos lo hacen. Él tenía una aberración o un cierto odio, si se le puede decir. Era antisemita, un odio hacia los judíos, lo cual nosotros no tenemos. Entonces, queremos aclarar que ellos siguen siendo seres humanos. Nosotros no los idealizamos, no los endiosamos. Simplemente Dios, en su manera, en su tiempo, ha usado a estos hombres de cierta manera y no todo lo que dicen están bien. Y creo que eso es algo que, como se los digo, se ha mencionado en esta iglesia, los pastores lo han mencionado varias veces, pero no está de más mencionarlo, ¿verdad? Para que lo tengamos en cuenta. Muy bien, entonces, este es el primer libro que recomiendo. Algunos a lo mejor ya lo habrán leído. Se llama La esclavitud de la voluntad en español. Lo pueden encontrar en español. Para los que leen, las nuevas generaciones, los más jóvenes que leen en inglés, también está en inglés. Y es, como les digo, de Martín Lutero. Y es precisamente, este libro es exactamente del tema que estamos hablando, por eso lo estoy recomendando, ¿verdad? Bueno, este libro fue una respuesta a Erasmo, ¿verdad? De su libro, de Erasmo, el libro de Erasmo se llamaba una diatriba, en español una diatriba o aporte sobre el libre albedrío, ¿verdad? Entonces, en esos tiempos, como ellos había debates o discusiones, eran a través de escritos, ¿verdad? Si leemos la historia de la iglesia a través de escritos. Entonces, este libro de Martín Lutero es una respuesta al libro de Erasmo, ¿verdad? Solo como no voy a profundizar mucho en esto porque no es el tema, simplemente es una recomendación. Y bueno, en latín se llama de servo arbitro y como dice ahí, la esclavitud de la voluntad en español. Para los de inglés, the bondage of the will. Y como les dije, es una respuesta de parte de Martín Lutero al libro de Erasmo, ¿ok? Entonces tiene que ver totalmente de lo que estamos hablando el día de hoy, o lo que vamos a estar viendo en este tema del libre albedrío. Esa es la primera recomendación. Bueno, la segunda recomendación es de Jonathan Edwards y se llama en español La libertad de la voluntad. También lo busqué, está en español y está en inglés para cuál sea su preferencia de que ustedes lean. Ahora, estas son lecturas, hermanos. Repito, ya hicimos la aclaración, se siguen siendo hombres, ¿verdad? No todo lo que dicen al 100% lo seguimos, están correctos. Pero sí, se lo recomendamos o se lo recomiendo yo personalmente porque sí nos va a ayudar en un mayor entendimiento y un poquito más profundo de lo que estamos viendo el día de hoy, ¿ok? Y entonces solamente él fue un predicador americano, Connecticut, vivió en los 1700, Jonathan Edwards. Y este libro, ahí se los puse en una oración muy simple, él escribe acerca del debate que hay entre el calvinismo y el arminianismo respecto a la voluntad del hombre, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Y cómo interactúa esa libertad o esa voluntad del hombre, cómo interactúa con la soberanía de Dios. Ahora, debo advertir que no son lecturas fáciles, pero son muy edificantes, ¿ok? Fáciles en el que a lo mejor van a tener que leer una o dos veces un capítulo o un párrafo para poder entenderlo, pero van a ayudarles mucho. Entonces son solamente recomendaciones, ¿ok? Y bueno, ya que están aquí, para los que no conocen, lo traje porque para los que no conocían a Jonathan Edwards, él tiene una predicación muy famosa o muy conocida que se llama así.
En español se llama Pecadores en las manos de un Dios airado, y en inglés, para los que leen inglés, Sinners in the hands of an angry God. Así se llama. Entonces búsquenla. Mejor no tiene mucho que ver con el tema, pero simplemente es para los que están conociendo ahorita a Jonathan Edwards. Les recomiendo también esa prédica. ¿Ok? Bueno, eso nada más son recomendaciones. Ahora, en Juan 5, 39 dice lo siguiente: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces es lo que vamos a hacer el día de hoy, es lo que hacemos cada domingo, ¿verdad? En el estudio bíblico. Gracias. En el estudio bíblico, profundizar en las escrituras, tratar de escudriñar lo que más podamos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vamos a empezar con el tema como tal. ¿Cómo definiríamos? Y ahí sí ya van a empezar a participar, como suelo hacer. ¿Cómo definimos o cómo ustedes definen la palabra libre? Porque estamos hablando, el capítulo, recuerden, es el 9 y se llama del libre albedrío. Entonces, ¿cómo podríamos definir libre? Es algo muy sencillo. Alguien que tiene autonomía. Una persona libre, alguien que tiene autonomía. Ajá. ¿Qué más? ¿Cómo podrían? Porque es una palabra muy simple y la podemos usar muy fácilmente. Pero una cosa es usarla en nuestro diario vivir y otra es saber definirla, ¿verdad? O saber explicarla. Aquí dijeron alguien que tiene autonomía, ¿ok? Alguien más que quiera participar. No tiene ninguna presión, sí. Estamos hablando de personas, ¿verdad? Ok, muy bien. Se rige su propia voluntad, también podría ser. Seguimos hablando de personas, ¿verdad? Muy bien. Es un adjetivo. Y así perdón, ¿va a participar? Sí. Una persona que tiene responsabilidad. También. Que es responsable. También, sí, muy bien. Y bueno, aquí se los pongo, ¿verdad? Y hay varios puntos ahí para poder definir la palabra libre. Para empezar, es un adjetivo, se lo ponemos a una persona, es algo que califica, es un adjetivo calificativo, es algo que es una palabra que califica a alguien, como lo que ustedes estaban mencionando ahorita, ¿verdad? Eso es lo primero. Y bueno, aquí hay varias cosas. Alguien que tiene la facultad de obrar y de no obrar, o sea, de decidir, quiere hacerlo y no quiere hacerlo, ¿verdad? Alguien que es suelto y no sujeto, o sea, está libre. Y ya ese es en otro contexto o en otro sentido, ¿verdad? Alguien que está sujeto. Y bueno, hablemos de un animal. Cuando amarras a un animal a una cerca, está sujeto, no es libre, ¿verdad? En ese sentido, para que se expanda un poquito más el sentido de la palabra. Es exento o privilegiado, ¿verdad? Podremos pensar en una escuela, cuando alguien durante todo el año hizo todas las tareas, cumplió, sacó buenas calificaciones y el profesor le puede decir: estás exento del examen final, ¿verdad? Está libre de hacer el examen final. Podría ser de esa manera también un otro ejemplo. Es alguien independiente, y por ahí mencionaba algo parecido, no sujeto a ninguna autoridad superior. O sea, soy libre. Ahora, nosotros en nuestro diario vivir, ¿nosotros somos libres respecto a las autoridades? No, ¿verdad? Estamos de alguna manera sujetos bajo la autoridad y bajo las leyes que rigen esta ciudad, ¿verdad? Y el país también. Muy bien. Que tiene esfuerzo y ánimo para hablar lo que conviene a su estado u oficio, ¿verdad? Eso ya sería una definición un poquito más rebuscada, si lo podemos decir así. Es alguien que es inocente, o sea, libre de culpa. Ya estamos hablando en un tema más como jurídico, ¿no? Como más de sentencia. Es libre, ¿verdad? Es libre de culpa. Muy bien. Y todo esto nos va a ayudar porque vamos a ir construyendo, ¿verdad? Vamos a ir un poquito más y más y más. Muy bien. Dicho de un espacio o de un lugar no está ocupado, ¿verdad? Un departamento, si alguien lo quiere, para que lo quiera rentar, tiene que estar libre o no ocupado, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, no la palabra libre nada más se ocupa en ciertas cosas, sino la podemos escuchar en muchas cosas, en personas, en lugares, en diferentes estados, en el jurídico, a lo mejor en el civil, en el estado de la persona, muchas cosas, ¿verdad? Entonces podemos extender un poquito más el significado de libre. Muy bien. Ahora, ¿qué es la otra palabra que necesitamos definir? Albedrío. Muy bien. ¿Qué es albedrío? ¿Quién podría definir albedrío? Porque es algo muy común que usamos, ¿verdad? Y más en nosotros en la iglesia, ¿verdad? El libre albedrío. ¿Cómo definimos la palabra albedrío? ¿Quién quiere participar? ¿Sí? Capacidad para decidir. Capacidad para decidir, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir del albedrío?
Voluntad es un sinónimo de albedrío. Muy bien, exacto. Voluntad, exactamente. Escoger, también. Si tienes albedrío, tienes esa voluntad de escoger y de no escoger, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver lo que ustedes dijeron. Es esa libertad, esa voluntad o esa potestad o esa decisión que puedas tomar, ¿verdad? ¿Un esclavo puede tomar decisiones? No. El esclavo hace lo que el amo le indica, ¿verdad? Aquí a lo mejor nosotros como tal, en nosotros no podemos ver claramente en nuestro día de vivir algo entre esclavitud y maestro, o un esclavo y un maestro o un amo, pero sí lo podemos transportar un poquito a nuestros trabajos, ¿verdad? Nosotros no llegamos al trabajo y hacemos lo que queremos. Hacemos lo que necesitamos hacer respecto a lo que el jefe nos dice que hagamos o que tenemos que hacer para la compañía que trabajemos. Muy bien. Muy bien. Es la facultad, ¿verdad? Capacidad de actuar según la propia voluntad o elección, ¿verdad? Eso es el albedrío. Muy bien. También podemos decir que es voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito, el antojo y el capricho, Entonces, aquí ¿cómo podemos ejemplificar esto? El último concepto, porque aquí ya nos vamos a adentrar un poquito más. Los términos van a estar un poquito más profundos. ¿Qué es voluntad no gobernada por la? ¿Ustedes qué entienden por voluntad no gobernada? Es el último. Por la razón, sino por el apetito, el antojo o capricho. Lo que en el momento te place, ¿verdad? O lo que tú quieres hacer, ¿verdad? Es decir, hay personas que se dejan guiar, y es pregunta, hay personas que se dejan guiar por sus emociones, por sus instintos, por lo que en el momento quieren hacer. Sí, claro, ¿verdad? Y hay cosas que de esto pueden salir cosas muy malas, ¿verdad? Delitos o cosas muy, muy malas. Claro que sí, el hombre tiene esa capacidad. Muy bien, entonces ya definimos libre y albedrío. Entonces, ahora aquí está libre albedrío, ¿verdad? Y es esta palabra, o lo que vamos a utilizar, es la supuesta habilidad presente en cada ser humano. Y bueno, para empezar, hermanos, voy a hacer una aclaración. Durante todo el tema, porque ustedes saben que el libre albedrío ha sido tema de discusión por muchísimos años, ¿verdad? En que si el hombre tiene libre albedrío o no lo tiene. Bueno, eso depende de lo que estemos hablando y de cómo definamos el libre albedrío, ¿verdad? Eso es importante saber. Bueno, entonces, la supuesta habilidad presente en cada ser humano de actuar en base a su propia elección racional. Pregunta para ustedes, ¿los seres humanos tenemos eso? Y son conceptos que ya los dejo ahí para que ustedes los vuelvan a leer, los entiendan y me digan si sí o si no. ¿Sí? Sí, exacto. Es una habilidad presente en cada ser humano de actuar en base a su propia elección racional, ¿verdad? ¿Qué significa racional o su elección racional? O sea, que hay un proceso mental en el cual tiene racionalmente o lógicamente toma una decisión, ¿verdad? Muy bien, sí lo tenemos. Bueno, y la segunda es la habilidad de escoger sin ninguna restricción, compulsión o coerción de cualquiera de las opciones que se pueda tener. Y aquí esto ya está un poquito más rebuscado. Vamos a leerlo otra vez. La habilidad de escoger sin ninguna restricción, compulsión o coerción de cualquiera de las opciones que se pueda tener. ¿Cómo lo podemos entender eso? Se les voy a dar un ejemplo para que se pueda entender un poquito mejor. Imagínense ustedes el postre que más les guste, ¿verdad? Y a mí me gusta el helado, entonces vamos a usar el helado, ¿verdad? A lo mejor a ustedes les gusta otra cosa. Bueno, entonces les voy a dar 3 opciones y ustedes, para que puedan entender la segunda, les voy a dar 3 opciones. La primera opción con este helado es que es un helado, va a tener 3 opciones ustedes, ¿verdad? Entonces este helado se está derritiendo, pero de las 3 opciones que hay es el sabor del helado que más te gusta, ¿verdad? Y acuérdense, esto es una introducción, pero quiero que ustedes entiendan bien esto, porque entonces si no, lo que sigue va a ser un poquito más complicado. Segunda opción. Es el helado que le están presentando, a lo mejor no es algo que les guste o algo, pero es mucho el helado, la cantidad es mucha, ¿verdad? O sea, van a comer más del que las otras 2 opciones. Pero la condición es que no vas a si escoges eso, no vas a volver a comer helado jamás en tu vida.
sea, esa va a ser tu última vez, ¿verdad? La tercera opción, no te gusta el sabor del helado que te presentó ahí, pero la persona que hizo ese helado te dijo, si tú escoges mi helado, yo después te voy a dar dinero como recompensa por haber escogido mi helado, ¿verdad? ¿Verdad? En este ejemplo que les estoy dando, regresemos al enunciado, ¿verdad? Es la habilidad de escoger sin ninguna restricción, compulsión o coerción de cualquiera de las opciones que se puedan tener. Ahora ustedes piensen qué opción tomarían, ¿verdad? Ahora, pregunta, en el sentido de todo lo que hemos dicho, ¿el ser humano tiene libre albedrío de escoger? Sí. Unos dicen que sí, ya vi unos que dijeron que no. Ya nos estamos adentrando un poquito más, ¿verdad? Ya no es tan fácil decir del libre albedrío. Unos dicen que sí, unos que no. A ver, los que dicen que no o los que sí, ¿por qué? Si alguien quiere participar, ¿sí? Ay, es difícil, pero creo que el libre albedrío, corríjame si estoy, pero creo que el libre albedrío en sí no existe. Creo que el verdadero libre albedrío va a existir cuando estemos con el Señor y tengamos esa libertad para adorarle, para servirle con libertad, sin que haya restricciones, sin que esté el pecado ahí obrando en nosotros, ni nada. Si ese es el verdadero albedrío, creo yo. Corríjame si estoy en lo... Ok. Sí, usted ya está hablando en el estado de glorificación, ¿verdad? Sí. Bueno, no hemos llegado ahí. Se me adelantó un poquito. Estamos todavía en el helado. Pero tiene razón. Sí, va a haber una verdadera libertad en el estado de glorificación, pero va a ser uno de los temas que va a haber más adelante en las siguientes clases. ¿Ok? No, por eso no voy a abundar porque va a haber una clase específica para hablar de eso. ¿Ok? Respecto a esto, para entender esa definición, la segunda. Ajá. Yo creo que de acuerdo, o sea, pensando en el ejemplo del helado, sí tengo la capacidad de escoger de acuerdo a mi preferencia. Sí, de acuerdo. Entonces tú dices que sí hay libre albedrío. Sí, en este aspecto sí, porque de acuerdo a lo que me gusta, sí, estoy condicionado de acuerdo a lo que me gusta. Ok, a ver, quiero escuchar a alguien que dijo que no. El por qué no. Yo tengo dudas porque en parte hay una restricción. O sea, si me dan opciones, no, tengo que escoger una de las tres. O sea, ya ahí de por sí hay una restricción. O sea, si escojo una, ya desecho dos. Ok. ¿Qué dicen? Aunque tenga la capacidad de elegir. Ok, miren. Regresemos a lo mismo, al ejemplo, ¿verdad? De los helados. Y vamos a ir por las tres opciones. La respuesta es sí. La respuesta del segundo, sí hay libre albedrío. ¿Pero por qué? No nada más decir sí ya, ¿verdad? Vamos a explicarlo. En la primera opción se está derritiendo de las tres opciones, pero es el que más te gustaba, ¿verdad? El sabor que más, tu favorito. Bueno, ¿qué fue lo que, si tú escogiste esa opción, qué fue lo que te llevó a escoger esa opción? Que tu sabor es el favorito y es lo que tú más quieres, es lo que tú prefieres. Tú no prefieres el dinero de la opción 3, ¿verdad? Tú no prefieres comer mucho helado, sino que tu opción, tu voluntad, tu decisión fue escoger lo que a ti más te gusta. Si escogiste la primera opción, ¿verdad? Si escogiste la segunda opción, era mucho helado, pero no ibas a volver a comer. Entonces, en ese momento, lo que a ti más te gustó o a tu decisión, lo que tú más quisiste fue comer mucho helado. O sea, lo que te gobernó o la decisión que tomaste fue porque a ti lo que te movió en ese momento o la decisión que tú tomaste fue que tú querías comer mucho helado. Seguiste teniéndose libre albedrío de escoger. Eso fue lo que más te movió. No te movió a comer tu helado favorito o no te movió el dinero. Te movió el que ibas a comer mucho helado, ¿verdad? Y si escogiste la tercera opción, pues no te movió ni que te gustara más, ni que vas a comer mucho helado, te movió el dinero. Y quisiste en ese momento más el dinero que el helado. ¿Sí lo ven? Entonces, en estas tres opciones, hayas escogido lo que hayas escogido, siempre vas a escoger lo que más quieres, lo que más te gusta, lo que en ese momento, no importa que las otras opciones sean muy buenas, tu decisión siempre va a ser ligada o llevada a lo que tú más quieres, sea el dinero, sea cantidad de helado, sea algún sabor favorito. ¿Lo podemos ver? Muy bien, entonces revisamos el para seguir avanzando. La habilidad de escoger sin ninguna restricción, compulsión o coerción de cualquiera de las opciones que se puedan tener. Ahora, podemos llevarlo al extremo y decir, bueno,
un ejemplo sería, si alguien llega y te apunta en la cabeza con una pistola y te dice, ¿tu vida o tu cartera? Y tú dices, bueno, ahí ya estoy coercionado, ¿verdad? ¿Ahí tengo libre albedrío o no tengo libre albedrío? No. Sí tienes libre albedrío. Sí tienes libre albedrío. ¿Por qué? Porque te están dando dos opciones. Ahora, tus opciones se reducieron nada más a dos, ¿verdad? No te dice, no te apunta con la cabeza y te dice tu vida, tu cartera o corre. No, ¿verdad? Simplemente se redujeron a dos opciones. Pero sigues teniendo ese libre albedrío. Entonces, el que te apunta con la cabeza, ¿qué te va a decir? ¿Tu vida o tu cartera? Bueno, en ese momento vas a decidir. En ese momento vas a decir más. Si te mueve más el dinero que tu vida, vas a decir mi vida. Pero si te mueve más tu vida, o estás inclinado a la voluntad, tu voluntad es a conservar tu vida, ¿qué vas a decir? Llévate mi cartera. ¿Sí lo ven? Sí lo podemos ver ahora más claro, ¿verdad? Bueno, ese es el ejemplo que traigo. Ahora, esta es una definición del libre albedrío, ¿verdad? Y entonces yo voy a traerles dos, esta y una definición más. Por cuestiones del tema vamos a ver esas diferencias y en qué. Entonces esto nosotros, para que se vea mejor, una palomita, ¿verdad? Ahí. Bueno, ni se ve. Ok, esto sí, ¿verdad? Nosotros como cristianos, nosotros sí afirmamos esto. Sí tenemos ese libre albedrío. Si estamos hablando o si definimos el libre albedrío de esta manera. De esta manera. Por eso hay que aclararlo. Muy bien. Entonces vamos a seguir. Y bueno, solamente como comentario, cuando los reformadores hablaban del libre albedrío, se referían de manera particular, y escuchen, a la supuesta capacidad que el hombre tiene de escoger a Dios de manera natural. Y aquí está la clave, ¿ok? Si lo que estamos preguntando es si el hombre es un agente responsable, ahí lo mencionaron, ¿verdad? Alguien que tenía responsabilidad, un agente responsable, moralmente hablando, claro, porque estamos hablando de algo espiritual, ¿verdad? Y si en ese sentido estamos usando la expresión libre albedrío, nuestra respuesta ¿qué es? Sí. Sí. ¿Verdad? Nuestra respuesta es sí. El hombre tiene libre albedrío en ese sentido. Y por eso, hermanos, al principio les dije, ¿verdad? A veces es como confuso, ¿verdad? Es importante aclarar esto porque nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar mucho. Entonces yo sé que a lo mejor dices, sí, no, chin, ¿cuál es? Pero por eso estamos estudiándolo. Por eso estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces voy a repetir lo que dije. Cuando los reformadores hablan de libre albedrío, se referían de manera particular a la supuesta capacidad que el hombre tiene de escoger a Dios de manera natural. ¿Eso qué es? ¿Sí o no? No. Eso no. Ahora, si lo que estamos diciendo, ahí va el contraste, si lo que estamos diciendo o lo que estamos preguntando es si el hombre es un agente responsable, moralmente hablando, en ese sentido estamos usando la expresión libre albedrío, que es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? En ese sentido, sí. Recuerden, una de las doctrinas que es básica en nuestra iglesia, ¿verdad? Una de las doctrinas básicas de nuestra iglesia, ¿cuál es? Depravación total, ¿verdad? Entonces, ¿qué hablamos? En términos muy generales, la depravación total, ¿qué nos habla? Que el hombre natural, y por eso ahí estaba la clave en la palabra, el hombre natural no es capaz de buscar de Dios. Pero si hablamos del libre albedrío, ¿qué es lo que está ahí? Que esa es la primera definición, que es alguien moralmente responsable, es decir, que se haga responsable de sus actos. ¿Somos o no somos responsables? Y si afirmamos el libre albedrío o no lo afirmamos. Sí. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir viéndolo. Vamos a seguir viéndolo. ¿Alguien que tenía algún comentario? ¿Usted iba a decir algo? Ok. ¿Alguien tiene un comentario? Sí. En Génesis 1:26, hablando del principio de los tiempos, sí. Dios le dio la potestad al hombre. Lógicamente no estaba el pecado. De ahí se partió todo, ¿verdad? Ahí le dio total libre albedrío. Dijo, ve y enseñoréate de los animales, de todo lo que existe en la tierra. Le dio esa potestad al hombre. Hubo libre albedrío. No estaba la maldad. Pero ya después que vino la maldad, ahí podemos deducir lo que usted acaba de decir. Es lo que yo he entendido.
Claro. Y bueno, más adelante, no creo que nos vaya a dar tiempo en esta clase, pero en la clase que sigue voy a tocar eso precisamente. Voy a darles de manera muy general los 4 estados del hombre, su voluntad. Y esos 4 estados del hombre, no voy a profundizar porque hay clase específica para eso también. ¿Ok? Pero como respuesta es que en las próximas clases, y cuando ustedes lean su confesión en el capítulo 9 del libre albedrío, el punto 1 es el que estoy exponiendo hoy y la siguiente clase. Punto 2, 3, 4 y 5, que son 4, van a hablar particularmente de los estados de la voluntad del hombre durante la vida. ¿Ok? Precaída, que es lo que usted está hablando, después de la caída, durante la regeneración o el estado de gracia y el estado de glorificación, que fue lo que le comentó el hermano al principio. ¿Verdad? Y eso ya se va a tocar de manera particular, por eso no lo voy a tocar a profundidad ahorita, pero lo aclaro que sí va a haber una clase para eso, ¿ok? Y eso ya se va a encargar Jesús, Jonathan, ahí les preguntan todo lo que quieran a ellos, ¿ok? Bueno, no, continuamos. Entonces, esta es una definición del libre albedrío. Vamos a ver. Ahora, esto ya se los dije y se los adelanté. Esta es la otra definición que usualmente se usa para el libre albedrío y es atribuir a la capacidad natural del hombre de escoger a Dios. ¿Cuál es la respuesta? Ya se las di. No, ¿verdad? Ahí nosotros afirmamos, y ustedes ya lo han aprendido en sermones, en estudios, en el discipulado, los que han pasado por el discipulado, en el que el estado del hombre natural no pueden buscar de Dios. No pueden ni quieren, ¿verdad? Como las escrituras lo dicen. Muy bien. Ok. Y este es un comentario. En teología, la teología reformada, que es la que nosotros sostenemos, la habilidad de confiar, obedecer y alabar a Dios, esto es, el tener el poder en nosotros de responder de esta manera con todo nuestro corazón y mostrar un deseo de estar en presencia de Dios con el propósito de honrarlo y exaltarlo. ¿Qué dice ahí? Negamos la existencia del libre albedrío en este sentido. Entonces, esto y esto, tache, ¿verdad? Lo negamos. Entonces, cuando ustedes estén hablando de libre albedrío con alguien, pues depende de lo que estén hablando, o depende de lo que ellos estén hablando respecto al libre albedrío, ¿verdad? Porque a lo mejor tú tienes, alguno de ustedes tiene en sentido del que vimos y que afirmamos. Y te van a decir, oye, ¿tú crees en el libre albedrío? Sí, pero a lo mejor ellos se están refiriendo a esto, ¿verdad? Entonces, habría que aclarar en qué sentido estamos hablando del libre albedrío. Muy bien, entonces esas son las 2 definiciones para propósitos del tema de lo que estamos viendo. Hasta ahorita, ¿preguntas? Empiezo otra vez. ¿Está bien? Allá tenemos un comentario. De igual forma, naturalmente el hombre es un ser moral que cumple por naturaleza lo que es de la ley de Dios. En esa capacidad de escoger moralmente, aunque no sea que escoja a Dios, pero naturalmente sí hace por naturaleza las obras que son de la ley de Dios. Y muchas veces se confunde eso, porque la gente ve esa capacidad moral de hacer las obras que son de acuerdo a la ley de Dios, mas no escoger a Dios, porque Él es el que mandó las obras de esa ley. Muy bien, sí. Y de hecho, cuando nosotros vemos en las escrituras, cuando Dios se revela de manera, ¿qué dice la escritura? A través de la creación, de las cosas creadas, Él se revela, ¿verdad? Y como dijo el hermano Jesús, naturalmente nosotros estamos hechos a la imagen de Dios, ¿verdad? Ahora, que esa imagen en la caída, ¿qué pasó? Se distorsionó, cayó. No está en el estado original en el que estaba, ¿verdad? En lo que comentó la hermana, ¿verdad? En el estado inicial de Adán y Eva antes de pecar, ¿verdad? Entonces, en ese estado en el que estaba Adán y Eva, en esa voluntad, no existía el pecado, ¿verdad? Pero ellos tenían la posibilidad de ¿qué? De pecar y de no pecar, ¿verdad? Y bueno, Una pregunta, me gusta mucho algo que dice Ricardo, el pastor, que porque lo decimos, y bueno, por lo que dice Romanos capítulo 2, ¿verdad? De que el hombre no hay quien busque a Dios.
Pero mi pregunta es cómo lo ven los arminianos, o sea, cómo interpretan ese texto, o cuál era el argumento de Arminio. Cuando nosotros contrastamos, si se puede decir, el calvinismo o la teología reformada con el arminianismo, y creo que muchos de ahí venimos, ¿verdad? El arminianismo en términos generales, ¿verdad? Ellos ven que nosotros en la caída sí hubo un daño, ¿verdad? En nosotros, sí hubo algo que pasó, pero ellos niegan en que nosotros morimos espiritualmente, ¿verdad? O sea, nosotros necesitamos esa ayuda de Dios para poder creer, pero nosotros seguimos en ese estado de la caída, tenemos esa capacidad de buscar de Dios, de creer en Dios en nosotros. Ahora, ellos afirman, para no hacer como le dicen, un monito de palo del arminianismo, ¿verdad? Ellos sí afirman que necesitan la gracia de Dios. Ellos es algo que sí afirman, pero ¿lo afirman de la misma manera que nosotros? No, porque nosotros sabemos que sin esa gracia vamos a seguir muertos espiritualmente hasta que Dios no haga esa obra en nosotros. Y eso ya lo vimos extensamente en otros estudios, ¿verdad? Pero ellos sí creen que en ellos sí tienen la capacidad, en ellos, de buscar de Dios. Y como tú lo dijiste, Romanos 1, 2 y 3 nos deja sin armas, ¿verdad? Para decir que nosotros hay algo en nosotros en que queramos simplemente buscar de Dios, sino que estamos muertos en delitos y pecados. ¿Alguien más? Sí, la discusión se podría centrar en, después de la caída, ¿qué tanto afectó eso? Y entonces el nivel de profundidad que la caída, que el pecado al entrar en la humanidad penetró y dañó, ¿qué tanto es? Exacto. Ahí el arminiano diría, estamos vivos. Nosotros decimos por las escrituras, estamos muertos. Estamos muertos, exactamente. El nivel del daño no es el mismo para lo que causó, como dice el hermano, la caída. Para ellos piensan que todavía estamos heridos, digamos, si lo podemos poner en esos términos, pero todavía no tenemos esa capacidad. Pero nosotros sabemos que la Biblia dice claramente, estamos muertos. Ahí el arminianismo argumenta que hay un momento que la gracia de Dios llega al hombre, pero en ese momento que llega la gracia, el hombre es el que tiene la capacidad de resistirla o de recibirla. Sí. Eso se llama gracia previniente, sí. Ella llega, pero en ese momento que llega, el hombre es el que escoge si la recibe o no la recibe. O sea, y argumentan el libre albedrío desde ese momento, pero muy bien lo has expuesto que es algo que es de Dios. Sí, y para complementar el comentario de Jesús, no solamente los arminianos, sino de esa manera también creen los católicos romanos, ¿verdad? Y a eso se le llama semipelagianismo, lo que acaba de comentar el hermano Jesús. Ajá, pastor. Sí, mira, la clase yo la veo muy buena y los argumentos que se están dando está bueno. Podemos seguir avanzando, pero sí, para que no caigan todavía, porque este tema, hermanos, tiene discusiones interminables, pero hay ciertas cosas que yo creo que son básicas para que podamos entender. Mira, cuando yo siempre he dicho, cuando la gente está buscando la lista para ser pastores, siempre piensan en lo que dice Timoteo, lo que dice Tito. El pastor debe ser esto. No puedes ver ese texto si no lo ves a la luz de Efesios 4:11, porque el mismo Jesucristo constituyó a unos pastores, ¿verdad? A unos apóstoles. Así, si entiendes eso, ahora sí ves lo que sigue. Ahora, ¿qué quiero decir del libre albedrío? Del libre albedrío, lo primero, lo que a mí me marcó y que nunca me dejó confundirme es esto. Dos cosas. Lo conocí por Spurgeon. Y Spurgeon le dice, el libre albedrío un esclavo. Y lo es. El libre albedrío es un esclavo, oigan lo que diga. Es un esclavo o de Dios o del diablo. Es un esclavo. Es exactamente lo que es el libre albedrío. Es un esclavo, no existe. Es un esclavo de Dios o un esclavo del diablo. Segundo, eso lo dijo Spurgeon. Pero lo que dicen las escrituras y lo que a mí me tiene tranquilo y no me ofende cuando los arminianos dicen, ustedes son de los que creen que nosotros somos títeres, que nosotros somos monitos, que no tenemos voluntad. No. Yo soy de los que cree que Dios es soberano en cada uno de nosotros, haciendo su voluntad, dejándonos hacer a cada uno de nosotros lo que nos dé la gana.
haciendo lo que queremos, estamos haciendo exactamente lo que Dios quiere. ¿Me entiendes? Así que nosotros no somos, por eso Espurio, con toda razón y con todo el conocimiento y con esa biblioteca de libros que tenía y todo lo que Dios le dio, estaba convencido. Y es que o somos esclavos del diablo o esclavos de Cristo. Por eso dice que Cristo dio, ¿dónde está? Dice, y subió a los cielos. Dice, llevando cautiva la cautividad. O sea, cuando dice llevó cautiva la cautividad, ¿a quién incluye? A todo ser humano que ha vivido en todos los tiempos de la tierra. ¿Qué está diciendo? Que llevó esclavos a los esclavos. O sea, que no hay ningún ser humano que no sea esclavo, ¿verdad? Bien sea de Cristo o bien sea de Dios. Así que la verdadera libertad, la única libertad bíblica que se conoce es obedecer al Señor, estar en Cristo, ser libres de la esclavitud del pecado y estar con Cristo. O sea, cuando tenemos esas cosas definidas en nuestra mente, debemos dejar que fluyan estas enseñanzas tan hermosas y podemos aprender mejor. Sí, muchas gracias. Sí, exacto. Sí. Solo un comentario. Y yo creo que hasta ahí, porque pienso que sí, como dice el pastor, vamos a seguir y seguir. No, adelante, es precisamente para eso. Pero yo estaba escuchando la vez pasada aquí mismo también acerca de los arminianos, acerca de que ellos creen que dentro de nosotros hay una pequeña islita que todavía que hay vida ahí, pero realmente la Biblia dice que nos morimos por completo. Exactamente. Sí, por allá. Pues solo es un comentario porque el decía ahorita yo Ángeles y ya lo contestó el pastor, que cómo conciliamos el libre albedrío con la soberanía de Dios y la divina providencia. Y pues ya lo contestó. Sí. Iba a preguntar si había otra clase, pero ya. Muy bien, qué bueno. Entonces, para eso es la escuela, hermanos. Si tienen comentarios o preguntas, precisamente es para abundar y profundizar. Una escuela bíblica es muy diferente a un sermón, ¿verdad? Entonces, precisamente para esto, eso se hace, para que podamos, y si tienen preguntas, si yo no las puedo, yo no sé todo, eso está claro. Entonces, si no, aquí hay otros hermanos y están los pastores en que puedan ayudarles si algún día yo no sé contestar algo, ¿verdad? ¿Hay alguien más o ya no? Ok, muy bien. Entonces, ya definimos, regresando al tema, ya definimos estas dos definiciones del libre albedrío, ¿verdad? Que nos van a servir para lo siguiente que vamos a ver. Muy bien. Y esto es parte de la segunda definición, ¿verdad? Entonces, al final, lo que rescatamos es que negamos la existencia del libre albedrío en ese sentido del que hablamos, que el hombre tiene la capacidad natural de buscar de Dios. Muy bien. Y bueno, en el libro que les recomendé de Jonathan Edwards al principio, él dice lo siguiente: los seres humanos como agentes morales responsables siempre, y eso tiene que... Este comentario cae como que muy bien, precisamente por lo que acaba de decir el pastor. Y escuchen, los seres humanos como agentes morales responsables siempre, sin ninguna excepción, escogen hacer lo que está más fuertemente inclinados a hacer en ese momento. Y recordamos el ejemplo del helado, ¿verdad? Muy bien. Inclinados a hacer en ese momento. De hecho, es imposible para ellos no hacer estando inclinados o más dispuestos a hacer algo. ¿Qué quiere decir? Lo que acaba de decir, esto ya es algo un poquito lo que él escribe, pero es lo que estaba diciendo. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Cristo, ¿verdad? Pero siempre vas a estar inclinado o bajo algo a lo que te motiva a ser regenerado. Te va a motivar buscar de Dios y vas a ser esclavo de Dios. Pero no regenerado, vas a ser esclavo del pecado y eso va a ser lo que tu voluntad va a querer hacer. Muy bien. Y bueno, esta definición, y dice lo siguiente: esto es con excepción de los regenerados, ¿verdad? En los cuales la capacidad es parcialmente restaurada y será perfeccionada y confirmada en el cielo, en el estado de glorificación. Vamos a seguir avanzando porque se nos acaba el tiempo. Aquí les traigo unas citas de cómo ellos definen el libre albedrío, y como dije, lo bueno es que ya hice la aclaración de que no seguimos a los hombres, ¿verdad? Y son simplemente citas que ellos dieron acerca del libre albedrío. Orígenes dice: el libre albedrío es la facultad de la razón para discernir el bien y el mal y de la voluntad para escoger lo uno de lo otro. Y creo que ya es más fácil con el ejemplo del helado entender estas definiciones.
Agustín de Hipona dice lo siguiente respecto al libre albedrío: es la facultad de la razón y de la voluntad por la cual, con la gracia de Dios, se escoge el bien y sin ella el mal, ¿verdad? O una u otra, lo que dijo el pastor, tan simple. Y Calvino dice lo siguiente, y Calvino hace este comentario citando lo que dice Agustín de Hipona respecto al libre albedrío, por eso lo traje. Entonces dice: la voluntad del hombre no es libre sin el Espíritu de Dios, pues está sometida a la concupiscencia que la tiene cautiva y encadenada. Regresamos a lo mismo, ¿verdad? Pero esto ya nos expande nuestro entendimiento y lo que significa el libre albedrío, ¿verdad? Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Porque se nos está acabando, a ver hasta dónde llego. Ok, estos son uno de los términos que vamos a aprender, o a lo mejor ya lo saben: volición, ¿verdad? Si ya lo habían escuchado, y si no, este es un término que se usa en teología. ¿Qué significa volición? Es el poder de elegir o determinar. En otras palabras, es tu voluntad puesta en acción. Ahora, ya son términos más rebuscados, pero nos van a servir. Se los prometo, nos van a servir, ¿ok? Es un acto de elección, como dije, es la puesta de tu voluntad en acción. Los seres humanos tenemos capacidad volitiva, ya aplicándolo a nosotros, o una conducta volitiva. Es decir, tú puedes tener y tú puedes decidir, y ya con lo que hemos visto, lo que tú quieras hacer de acuerdo a tu voluntad, ¿verdad? Si un domingo te levantaste y tienes mucho sueño, estuviste muy cansado, trabajaste toda la semana, pero tu voluntad es ir a la iglesia y es lo que más te va a gobernar, vas a ir. Y si no, el sueño o el cansancio te va a ganar y te vas a quedar a dormir. Ese es otro ejemplo, claro y fácil, ¿no? Muy bien. Está relacionado con la fuerza de voluntad, con lo que acabo de decir: proceso mental por el cual el ser humano decide y toma la determinación de realizar una acción. Entonces nosotros somos agentes volitivos, ¿ok? Eso significa volición. ¿Perdón? Sí, la voluntad en acción, básicamente. Ahora, volición no es equivalente a voluntad, ¿ok? Volición es la puesta en acción de la voluntad. O sea, ya es un término un poquito más rebuscado, más profundo, que los vamos a ocupar más adelante. Ahora, determinismo. A lo mejor alguien ya habrá escuchado de determinismo, a lo mejor no. Este es otro término en teología. ¿Alguien sabe qué es determinismo? ¿O que quiera en sus propias palabras decirlo? Vamos a verlo, no se preocupen. Y vamos a usar el término determinismo divino. ¿Y por qué hago esta aclaración? ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de determinismo, muchas ramificaciones, pero esas ya se van por el lado más de la filosofía, y en eso no estamos interesados mucho. ¿Ok? Entonces voy a usar el término determinismo divino por si ustedes después quieren estudiar esto más a profundidad. Tengan en cuenta que hay otros tipos de determinismo: causal, no causal y muchas otras cosas, muchas variaciones, pero eso ya tiene más que ver con la filosofía. ¿Ok? Cuidado con eso. Muy bien. Y aquí el término determinismo incluye estos conceptos, entonces ya es algo más elaborado. Incluye el decreto de Dios. Ya hemos visto qué es el decreto de Dios. Es un concepto, es una enseñanza. Incluye la providencia de Dios. También lo estamos viendo, todavía no lo acabamos con el pastor. Incluye la soberanía de Dios. Incluye la predeterminación o la predestinación. Entonces ya toma en cuenta todas estas enseñanzas o todos estos conceptos y tienen que ver con el determinismo. Ahora, sigamos. ¿Qué es el determinismo? Muy simple, muy simple. Dios preordena todas las cosas. Dios es la causa última suficiente de cada evento. Ahora, no se confundan que esto es equivalente al decreto de Dios. No es lo mismo. ¿Ok? Entonces, tomamos en cuenta el decreto de Dios y qué significa y todo lo que hemos aprendido del decreto de Dios. Y el determinismo es: Dios preordena todas las cosas. Dios es la causa última y suficiente de cada evento. ¿Ok? Ahí se los puse. Y bueno, vamos a seguir. Me quedan 5 minutos. Ok. Ahora, y es la introducción.
Sí. Está un poquito, pero vamos a ir avanzando. Ahora, hay otro término que también se le dice determinismo suave y es el compatibilismo. ¿Ok? Y son términos teológicos que nos van a ocupar y es bueno que ustedes los aprendan también. Entonces, el compatibilismo se le dice también determinismo suave porque también hay determinismo, bueno, no sé si se le puede decir así en español, pero en inglés es hard determinism y soft determinism. Entonces, pues la traducción mejor que pude hacer es determinismo suave. ¿Okay? Y también hay hard determinism, o sea, duro o fuerte. Sí, exacto. Entonces, el compatibilismo también se le conoce como determinismo suave. ¿Okay? ¿Y qué es? Es el concepto de que la predeterminación, o sea, el determinismo, tomando en cuenta el determinismo, y la meticulosa providencia de Dios son compatibles. O sea, y tiene algo que ver esto. Por allá preguntó Anaís, creo, y que dijo que ya contestó el pastor, ¿verdad? Algo referente a esto. O sea, ¿cómo nosotros reconciliamos que Dios es soberano, pero también el hombre es responsable, ¿verdad? La responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Van paralelas, no chocan, no se contradicen, no están una en contra de la otra, ¿verdad? Bueno, tiene que ver con esto. Son compatibles con la elección voluntaria del ser humano. Entonces, el compatibilismo que ya está usando tres términos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? El libre albedrío, el determinismo y la providencia de Dios. ¿Cómo esas cosas en la Biblia las vamos a ver, o cuando ustedes estudian ya un poquito más en profundidad teología, cómo esas tres cosas que son verdaderas, que la Biblia las afirma, cómo se juntan y ninguna de la otra se pelea ni se contradice, ¿verdad? Eso es el compatibilismo. Ok, y entonces nosotros, con estas dos definiciones que le di, nosotros, ¿ustedes qué creen? ¿Afirmamos o no afirmamos el compatibilismo? Unos dicen que sí, unos dicen que ¿quién sabe? Sí, la respuesta es sí. Nosotros afirmamos que la soberanía de Dios es compatible con la responsabilidad humana, ¿verdad? Ya vimos que la responsabilidad humana tiene que ver con que ellos tienen libre albedrío. ¿En qué sentido? En que ellos son agentes responsables y morales, o sea, son responsables de los actos que ellos hacen, y eso está compatible con la soberanía de Dios. ¿Sí? Muy bien. Y hermanos, yo prefiero que si ustedes quieren que lo vamos a ver o lo que sea, o lo podemos explicar un poquito mejor, lo hagamos ahorita, porque más adelante, si no entendimos esto, se va a complicar más. ¿Ok? Adelante. Sí, una forma de ayudar. Si yo tengo una hoja en blanco y trazo dos líneas paralelas, y están perfectamente en ese sentido organizadas paralelas, esas dos líneas nunca van a encontrarse. Chocar. Ajá. Siempre van a avanzar tenga la resma de papel que tenga, la una a la misma distancia de la otra, sin contradecirse, sin que haya desavenencias entre ellas, conflictos, siempre van. Exactamente. Y eso lo vamos a ver más adelantito con las escrituras, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que la próxima clase. Algo que he dicho mucho aquí en la iglesia y lo he repetido incansablemente, principalmente cuando uso las epístolas, siempre digo que las epístolas, aquí luego la gente la pregunta, ¿y qué querrá decir aquí Pablo? Lo que estás leyendo. Eso es lo que quiere decir. O sea, tú no empieces a buscar. Claro que a veces está hablando un acontecimiento histórico, a veces usa alegoría, pero lo que está diciendo es lo que quiso decir. O sea, las epístolas están sumando verdades. Siempre les digo, la suma de tu palabra es verdad y eterno todo juicio de tu justicia. O sea, cada una de ellas es inconmovible, son eternas, no se mueven, pero la verdad no se interpreta. La doctrina, digo yo, se suma. Son verdades que tienes que ir acumulando y guardándolas, como decía yo, en tu aljaba, como armas, como guárdalas. Esta doctrina, una vez que la tienes clara, guárdala. ¿Se entiende? No se contradice con otras cosas. Las verdades se van sumando y, como dice el compatibilismo, eso es una palabra teológica y me gusta, pero que entiendan el concepto. La palabra se te puede olvidar, pero que no se te olvide el concepto. Que la suma de su palabra es verdad y eterno todo juicio de su justicia. Yo nunca se me olvida eso. ¿Por qué? Porque la gente
me dice una cosa, pero se le olvida otra. ¿Se me entiende? Se le digo, si ya Dios dijo que en el cielo no se van a casar, así que olvídate que vas a tener una cama en el cielo donde vas a disfrutar con tu esposa y eso, olvídate de eso ya. Yo créele a Dios. Sí. O sea, eso no quita una cosa no quita la otra. Sí. O sea, debes de entender las cosas que ya están claras y que no tienen discusión, guárdalas. Son doctrinas que ya pasaron todos los escrutinios. Exactamente. Y bueno, hermanos, esto es importante. ¿Por qué? Porque aquí es donde hay una línea divisoria entre nosotros y los arminianos. Porque si ustedes ven ahí, ¿qué estamos diciendo? Que la soberanía de Dios no contradice o no choca con ¿qué? La voluntad del hombre, el libre albedrío, ¿verdad? Lo que está diciendo ahí. Y están tomando en cuenta la providencia de Dios. Ahora, ¿podemos decir lo mismo que los arminianos creen lo mismo? O sea, que ellos creen que la soberanía de Dios y la voluntad del hombre o las decisiones del hombre de la misma manera en que nosotros creemos. No. Unos dicen que no. ¿Por qué no? ¿Cómo ellos creen? Tú algo mencionaste hace rato. O no preguntaste, perdón. Sí, preguntaste. ¿Por qué no podemos decir que ellos afirman lo mismo? Y eso es importante entender la diferencia, hermanos. Creo que el problema más grande es ver a Dios como y rebajarlo a nuestra propia voluntad. O sea, si yo veo que, digamos, el libre albedrío, yo tomo la decisión, o sea, Dios no deja de ser Dios. En ese sentido no es Dios, no es totalmente soberano. O sea, no, de hecho, se le escapa las cosas de sus manos, no tiene un control absoluto. O sea, lo estoy poniendo al plano de cada uno de nosotros. Y ya por esa razón, pues, no es Dios. Y ahorita dijiste algo totalmente soberano, ¿verdad? Cuando nosotros entenderemos la definición como tal de la soberanía de Dios, el decir totalmente soberano hasta suena como redundante. ¿Por qué? Porque si eres soberano, ¿verdad? No puedes ser parcialmente soberano o totalmente soberano. ¿Eres soberano o no eres soberano? Y el único que es así es Dios, ¿verdad? Entonces, como dijiste tú, si se escapa algo de las manos de Dios, deja de ser soberano. Por definición, deja de ser soberano. No deja de ser menos soberano, sino que deja de ser, ¿verdad? Eso es importante. Apocalipsis lo describe como el Señor de señores, hablando de su soberanía. Sí, exactamente. Y bueno, para ya terminar, les voy a presentar una definición más y terminamos para que la próxima clase entremos de lleno a la confesión con toda esta introducción que nos va a servir a la confesión y las otras cosas que vamos a ver, ¿ok? Entonces, el último, y este ya lo han escuchado más aquí en la iglesia para los que son nuevos en esto. Ok, el compatibilismo niega que la voluntad sea libre de elegir otra cosa. Ok, y escuchen esto. Es decir, libre de la esclavitud de la naturaleza corrupta para los no regenerados, y niega que la voluntad esté libre del decreto eterno de Dios. Y entonces aquí, cuando entendemos este concepto, esta es la diferencia que nos marca entre los arminianos y nosotros. ¿Okay? Y decir arminianos por decirles en un grupo, ¿verdad? Para que podamos entenderlo. El compatibilismo niega que la voluntad sea libre de elegir otra cosa, es decir, libre de la esclavitud de la naturaleza corrupta. Es lo que nosotros afirmamos, ¿verdad? Que nuestra naturaleza, que como nosotros naturalmente nacemos, está corrupta y no podemos escoger de Dios. Muy bien. Para los no regenerados, y niega que la voluntad esté libre del decreto eterno de Dios. Es decir, y aquí juntamos otro término que es la soberanía de Dios y el decreto de Dios. Entonces, ¿qué dice? Y niega que la voluntad, estamos hablando del ser humano, esté libre del decreto de Dios. Es decir, nosotros afirmamos que a pesar de que nosotros afirmamos que nosotros somos agentes morales y que somos responsables de nuestros actos, eso no quiere decir que estemos ajenos o apartados del decreto de Dios. O sea, el decreto de Dios aún así se cumple, ¿verdad? Independientemente de las decisiones que nosotros tomemos como agentes morales, aclarando, ¿verdad? No estamos ajenos del decreto de Dios. Y bueno, les voy a traer me voy a quedar aquí porque todavía falta enseñarles unos versículos y luego el otro término ya no me va a dar tiempo. Lo vemos la próxima clase. En el descanso, si alguien quiere
preguntarnos algo, lo que sea, aquí está el pastor, los hermanos, yo, con mucho gusto les ayudamos. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por estos momentos que tú nos estás dando aquí reunidos, todos como hermanos en un mismo pensar y sentir. Te damos gracias, Señor, porque escudriñar tu palabra a veces como nosotros como humanos es un poco difícil, pero en nuestra humanidad se nos hace difícil, pero con tu espíritu, con tu voluntad, tu soberanía, que a ti te place, Señor, que nosotros escudriñemos las escrituras, porque como lo dicen ellas mismas, tenemos la vida eterna. Te damos gracias por estos momentos, Padre. Te pedimos que a cada uno nos des discernimiento, entendimiento, y que podamos aplicar estos conceptos en tu palabra y ver que tu palabra es verdad, tu palabra es vida para nosotros. Es refrescar nuestra alma con tu palabra, y todo esto es para tu honra y tu gloria. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.